Hoy usted es un hombre además que conoce el mundo de lo que es los organismos internacionales. ¿Hoy usted ve cercano un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o no? Mire, hay voluntad de acuerdo de ambas partes. Ahora, desde el punto de vista técnico, todavía estamos lejos. Creo que hay un exceso de voluntarismo en el equipo argentino, que además da noticias en términos de que ya se está cerca de esto, y lo que hay simplemente hasta ahora, Nelson, es Argentina hace unos 10 días ha acercado al Fondo Monetario una hoja de ruta diciendo cómo piensa gastar, cuánto piensa recaudar y cuánto piensa y de qué manera piensa financiarse el déficit, es decir, la diferencia entre los ingresos y egresos que tiene el sector público, pero todavía no se ha ingresado en una discusión de fondo. Y yo siempre miro lo que dice Argentina y también lo que dice el Fondo Monetario. Acaba de salir un comunicado de la propia directora gerente que todavía hay mucho por trabajar. Y el mucho, yo claramente ahí está marcando que queda un camino importante por delante. De todas maneras hay que decir, Nelson, que no es que si llegamos a un acuerdo con el fondo, bueno, Argentina termina encaminando su economía. Tendremos que ver el contenido del acuerdo, pero de todas maneras, a su pregunta, queda bastante por hacer, queda bastante trabajo técnico por hacer, y además nada se ha hablado de qué manera Argentina vuelve a crecer. Esto es simplemente, para lo que acabo de decir, es para estabilizar la economía. No se ha hablado de cuáles son las transformaciones que Argentina necesita para generar más dólares, más exportaciones y para generar más empleo. Este es un punto clave. ¿Qué representa, antes de ir a ese punto específico, para que lo pueda entender todo el público, el acuerdo con el fondo? Es decir, ¿es una condición sine qua non para que después se discuta lo que falta? ¿Es algo de lo cual la Argentina, con este gobierno o cualquiera fuere, puede prescindir? Mire, no se puede prescindir porque Argentina le debe 44.000 millones de dólares al fondo que no le puede pagar ni el año que viene ni el siguiente. Y esto lo sabe el fondo y lo sabe la Argentina. Ahora, lo que nuestro país necesita, Nelson, es un programa económico de estabilización y crecimiento. Ojalá que sea hecho desde la Argentina y por argentinos, porque cuando uno mira la historia de nuestro país con el Fondo Monetario, siempre se han repetido programas de ajuste fiscal y de ajuste cambiario que no han ido a ningún lado. Usted sabe, como usted mencionó en la introducción, mi ya intensa experiencia. Conozco a los funcionarios del fondo desde hace 20, 25 años, que me ha tocado, la mayoría de las veces, le digo, Nelson, con diferencias de opinión, pero siempre con mucho respeto profesional, ¿no? Yo les digo a los funcionarios del fondo que ellos tienen una receta única para cualquier país, ¿no? O sea, si tienen que trabajar con Malasia, con Sudáfrica, con Colombia, con Egipto, con la Argentina, ¿no? Y usted sabe que no hay recetas únicas. Cada país tiene su idiosincrasia, su historia, sus crisis financieras, por lo tanto, usted no puede aplicar la misma política en Sudáfrica que en la Argentina o en Egipto que en Colombia, ¿no? Y en los últimos tiempos me dicen que se han flexibilizado, y ellos irónicamente dicen, ahora tenemos 3 medidas: pequeño, mediano y grande, ¿no? Como cuando uno va a una tienda a ver small, medium y large, ¿no? Entonces, lo que digo, Nelson, es lo importante es que Argentina tenga un programa de estabilización y crecimiento. Después habrá que llevarlo al fondo para convalidarlo, y no al revés, que sea un programa de ajuste fiscal y de ajuste cambiario, que sabemos que en las condiciones que tiene la Argentina, bueno, lo que nos va a llevar es a menor crecimiento y a más estancamiento y a más inflación. Doctor Adelado, yendo a este punto que es el clave, un país con 40% de pobreza, hoy el Banco Central perdió 140 millones de dólares. ¿Qué hay que hacer, entiende usted? ¿Qué debería hacer el gobierno para revertir por lo menos esta tendencia tremenda y fatal para la Argentina? Bueno, usted pone el dedo en un punto clave en el hora a hora o en el cortísimo plazo. Argentina está hoy en emergencia cambiaria. El Banco Central no puede perder 140 millones de dólares en un día, y menos aún no tener una visión de que va a tener más oferta de divisas en el corto plazo. Entonces, ¿qué hacer?
En el corto plazo usted tiene que generar medidas que le aumenten la oferta de dólares. Aquí, al contrario, lamentablemente, desde el cepo cambiario se han ido puestos restricciones a la demanda, represión cambiaria a la demanda. Y usted, si reprime un bien, lo que hace es que ese producto, en este caso llamado dólar, sea un bien más demandado por la gente. Lo que tiene que generar son condiciones de mayor oferta. De fondo, Argentina necesita un programa que genere confianza. Hoy estamos en una crisis de confianza. Entonces, ¿cómo recupera la política económica la confianza? A mi modesto entender, Nelson, usted necesita un programa económico que estabilice la economía, que plantee leyes con transformaciones de fondo en materia impositiva, en materia de impulso a las exportaciones, en materia de modernización laboral, rama por rama, actividad por actividad, y también una ley que impulse la infraestructura. Yo le diría que Argentina necesita un equipo económico consolidado, un programa de estabilización y crecimiento y leyes en el Congreso respaldadas por lo menos por las 2/3 partes de ambas cámaras, que muestren que Argentina tiene un rumbo, que todos tomamos la ruta 2 y vamos todos para Mar del Plata, ¿no? Unos van para Córdoba, otros para Rosario. Por suerte la ruta 2 es lo suficientemente ancha como para que algunos lo caminen más a la derecha o más a la izquierda, pero todos en un sentido de dirección. Esa es, mi modesto entender, cómo Argentina puede recuperar confianza. Planes, equipos, leyes, que cuando uno mira la historia argentina son las 3 condiciones que se han tenido cuando hubo una posibilidad de mejora de nuestra economía. ¿Este equipo económico del gobierno representa esa posibilidad de generar confianza? Bien, yo creo que más que darle una opinión, uno puede, porque creo que siempre es malo dar opiniones, o por lo menos quienes somos hacedores de política económica, como quien le habla, creo que lo mejor que podemos hacer es contribuir a decir cómo se cambian las cosas. Y no me gusta hacer, si se quiere, comentarios a las personas, sino a las políticas. Y las políticas, los resultados, Nelson, usted los mencionó rápidamente: 42% de pobreza, una tasa de inflación de 53%, apenas tenemos un rebote de nuestra economía. Es cierto que también 2018 y 2019 fueron años muy complicados para nuestra economía, ya veníamos en una recesión, pero bueno, yo prefiero mirar para adelante. Digo, aquí el equipo económico, si trabaja con por supuesto, el Poder Ejecutivo de manera convergente y, por supuesto, con el Poder Legislativo, hay una oportunidad. Y tratemos de dar ideas para que Argentina aproveche esta oportunidad en los próximos 3 meses, en donde tiene que emerger sí o sí un plan económico. La pregunta es qué tipo de plan va a ser. ¿Va a ser el típico programa de ajuste fiscal y de ajuste cambiario que hemos hecho en el pasado con el Fondo Monetario? ¿O tendremos la capacidad de pensar fuera de la caja de herramientas, ser innovadores y plantear un programa que dé un sendero fiscal, que dé un sendero monetario, que dé un sendero de incentivos a la inversión a través de modernización impositiva, simplificación impositiva, ampliar la base de tributación, darle, por ejemplo, incentivos específicos a las exportaciones argentinas, para decirlo no solo en términos de títulos, sino también qué medidas específicas? Bueno, Nelson, creo que es imprescindible que Argentina le elimine las retenciones a todos aquellos que exporten más. Es decir, usted toma como base el año 2022 y vamos a poner un ejemplo. Su empresa exportó $100, bueno, tiene las retenciones que le corresponden, si es agrícola, si es industrial o si es de servicio. Si el año que viene exporta $10 más, sobre esos $10 más no se le cobra retenciones a las exportaciones. Es decir, dar incentivos específicos para aumentar los dólares que Argentina necesita. Si esto es respaldado por leyes, estoy convencido que podemos tener una oportunidad. Pero reitero, deben ser leyes apoyadas por oficialismo y por oposición. No por nada dije 2/3, porque es muy importante mostrar que es Argentina la que va en un rumbo, no una facción, no un espacio de la coalición, sino la Argentina. Como usted sabe, 2/3 partes significa que para cambiar esa ley usted necesita otra mayoría especial, con lo cual es muy difícil que eso se cambie. Bueno, es importante escuchar esto porque es todo al revés de lo que se está haciendo ahora, ¿no? Para que nos demos cuenta de lo que está faltando. Ignacio Ortelli tiene preguntas para usted, doctor Redrado. ¿Cómo le va, Redrado?
¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes. Buenas tardes. Le quiero consultar, usted es un hombre de consulta permanente por distintos actores de la política, oficialistas, opositores, e incluso de sectores en los cuales en algún momento lo han cuestionado a usted. ¿Usted ve a la vicepresidenta y al entorno de la vicepresidenta mancomunado en estas políticas que usted dice que se deben trazar para lograr un acuerdo? Más allá de los nombres, de quienes lo instrumenten en el Ministerio de Economía, ¿usted ve que las políticas de un sector mayoritario de la coalición van en esa línea de generar confianza y previsibilidad con el Fondo Monetario y con los mercados en sí? Mire, usted dice bien que periódicamente tanto gobernadores, oficialistas, no oficialistas de la oposición, recibo consultas. Con respecto a lo que usted me señala, yo no he tenido consultas específicas sobre un programa económico. Sí he tenido consultas específicas sobre el tema internacional, sí sobre el tema del Fondo Monetario, sí sobre el avance de las negociaciones. Y tengo, Ignacio, un enfoque. Yo respondo sobre lo que me preguntan. Nadie me preguntó qué tipo de programa económico hay que hacer, y por supuesto entonces tampoco, en este caso me lo está preguntando Nelson, qué hay que hacer. Con lo cual, a lo que se refiere usted, lo que yo le puedo decir es que de lo que me consultan de la coalición gobernante, veo que, si usted me permite, los accionistas de la coalición gobernante, todos quieren un acuerdo con el Fondo Monetario. Creo que está claro, y si uno lee la carta de la vicepresidenta, que está dejando que sea el Poder Ejecutivo, el equipo económico, el que vaya adelante, que diseñe un tipo de acuerdo y bueno, que después lo envíe al Congreso y allí opinarán las distintas áreas tanto del oficialismo de la oposición. Bien, a propósito de esto, hubo entre todos estos idas y venidas de informaciones, rumores y más que lo tenía usted en el centro, algunas que generaban esta pregunta. ¿Cristina Fernández de Kirchner en algún momento habló con usted? Sí. Tuvimos una conversación personal el año pasado que fue impulsada por un hombre muy conocido en las finanzas internacionales y que yo no lo conocía, pero que lo he conocido bastante durante este año, que es Javier Timerman, y a partir de eso, pandemia mediante, ha habido comunicaciones vía WhatsApp, además este año, Nelson, su producción lo sabe, he estado por distintos motivos profesionales trabajando con gobiernos en América Latina. Usted sabe, también dirijo una maestría de banca central en Malasia. Bueno, así que estuve bastante tiempo fuera del país, así que por pandemia y demás no ha habido contactos personales. Bien, y en esos contactos, ¿usted notó alguna, porque usted por supuesto, usted sufrió lo que fue Cristina Fernández de Kirchner, que no sé si le pidió disculpas por haberlo echado del Banco Central de la República Argentina, pero ¿usted notó algún cambio en el sentido de comprender estas cosas que usted muy bien explica en relación a lo que el gobierno debe generar para dar pie a una situación de confianza? Mire, yo noté, el enfoque fue para adelante, Nelson, y creo que dada la gravedad de la situación del país, lo sé. No hay miramientos para situaciones personales, ¿no? Realmente creo que es una situación dramática la que vive nuestro país y por lo tanto yo le diría que en todas las encuentros y demás lo que ha habido ha sido más preguntas. Usted sabe, cuando usted pregunta algo le responden y bueno, uno responde y después con esa respuesta no sé lo que se hace. ¿Qué procesamiento haga hecho? Con lo cual, lo que no le puedo decir es si hay cambios, no hay cambios. Yo creo que lo que hay que mirar es básicamente el curso de la política económica. Y bueno, por ahora, digamos, los resultados son los que vivimos día a día. Claro, malos. No, lo pregunto porque transmito esto y obviamente es muy importante lo que usted acaba de decir. Yo vengo de cubrir el viaje a Roma y allí vengo de hablar con dos asesores de Olaf Scholz. Y la verdad que lo que ellos me transmitieron claramente es que hay, marco esto como de los gobiernos clave, hay un desconcierto absoluto en cuanto a cuál va a ser el rumbo económico de la Argentina y cuál es la credibilidad que el ministro de Economía puede tener. Por esto mismo hacíamos esta pregunta.
Sí, está claro que es el momento de señalar el rumbo. Yo le planteo, iremos para adelante y obviamente usted es un gran observador y analista de la realidad argentina y también mundial. Permítame a mí el rol de, como hacedor de políticas públicas, hacer una contribución, si se quiere, a todos sus oyentes de qué es lo que modestamente yo creo que habría que hacer hacia adelante. Y por supuesto, creo que también hay muchos buenos profesionales en la Argentina, excelentes economistas también en el Congreso, que deben ser convocados para preguntarles, señores, ¿cómo se estabiliza la economía argentina? Es decir, ¿cómo se baja la inflación y cómo volvemos a crecer? ¿Cuáles son las palancas que cada uno de los profesionales cree, o de los que son diputados o senadores que trabajamos en estos temas? Por supuesto, después someterlo a todo el poder político y a la discusión en el ámbito natural, pero esa es la contribución mejor que podemos hacer a este momento de la Argentina. Le hago la última pregunta entonces en pos de esto, ¿no? Y basado en esto que doy como referente, lo que a mí me acaba de pasar hablando con gente importante del entorno, ni más ni menos del gobierno de Alemania, ¿no? Que me dicen, a la Argentina no va nadie. Usted viaja por el mundo, habla con, digamos, protagonistas de la economía del mundo. ¿Usted hoy encuentra interés en la Argentina? En general, no. Sí puede haber algún interés en particular en proyectos. Me siguen preguntando, Nelson, sobre... Bueno, al mediodía tuve un almuerzo con la directora de la Agencia Francesa del Desarrollo, sí, que está interesada en dar proyectos en América Latina sobre energía renovable. Se sabe que el cuidado del medio ambiente es un tema que ha irrumpido mundialmente, sí, y hay muchos fondos para financiar energías limpias, para generar procesos en donde tengamos una mejor calidad de medio ambiente. El litio, Nelson, también es algo que genera, bueno, justamente yendo en esta dirección, y Argentina tiene esta bendición nuevamente de recursos naturales, pero le diría, en términos generales, todo el mundo dice, bueno, que Argentina clarifique a dónde va y después estar mirando a estos sectores y quizás algunas preguntas puntuales. Pero en estas reuniones internacionales a mí me preguntan por América Latina y después alguna preguntita sobre Argentina. Más claro agua. El doctor Martín Redrado, una voz importante para saber qué es lo que está pasando con la economía adentro y lo que pasa con la Argentina afuera. Doctor Redrado, gracias por este contacto con Radio Rivadavia. Como siempre, un placer, un saludo para usted, para todos los médicos de Argentina y por supuesto para todo su equipo. Hasta cada momento, muchas gracias.